Hola, ¿qué tal amigos de Rondo Magazine, fútbol hecho a mano? Bienvenidos al Baúl del Gol, nuestro nuevo espacio sobre historias futboleras en formato podcast. Como algunos de vosotros seguramente sabréis, pues bueno, llevamos unos añitos con el proyecto, entre nuestra página web, las redes sociales, canal de YouTube e incluso atreviéndonos a publicar nuestro primer book magazine que podéis encontrar en nuestra tienda online. Y bueno, durante este tiempo no es poca la gente que nos ha comentado por qué no os sumáis un poco a esta ola del formato podcast. Y nosotros, como buenos amantes de la radio, de donde venimos y qué somos, pues no hemos dudado en hacerlo, para ofreceros un nuevo contenido contado de una manera diferente, un poquito más dinámica, por así decirlo, sobre lo que más nos gusta, que es obviamente el fútbol. ¿Y qué vais a encontrar en este nuevo Baúl del Gol? Pues desde comentarios sobre la actualidad, opinión, la perspectiva de los expertos, responderemos a vuestras preguntas, traeremos invitados y algunas sorpresas más que poco a poco iréis descubriendo. Y para empezar con este primer capítulo y embarcarnos en esta nueva aventura, me acompaña Julián Vélez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Julián? Pues la verdad que muy contento, muy emocionado, porque llevamos mucho tiempo deseando abrir este espacio, aunque hacemos muchas charlas y todo el tiempo realmente hemos hecho muchas entrevistas en este estilo, pero ya como ponerle nombre y sacar los recuerdos de este baúl va a ser muy interesante. ¿Qué momento crees que estamos ahora mismo atravesando para empezar a sacar, como dices, estos recuerdos del baúl? ¿Qué momento futbolístico crees que nos encontramos después de todo lo que hemos vivido con tantos cambios en el fútbol, sobre todo Yo, en estos 5 o 6 últimos años, ¿no? Yo veo como una etapa de transición particular, es como una nueva generación de jóvenes talentos que están saliendo, venimos de la época Ronaldo, Messi, que todavía está ahí como muy nostálgico para algunos, pero empiezan a salir nuevos talentos y yo era de los que pensaba que iba a ser complicado emocionarme nuevamente con buenos jugadores y de repente veo 3, 4, 5 jugadores jóvenes que me están emocionando mucho y creo que vamos a disfrutar ¿Como mucho. cuáles? ¿Como cuáles? Por poner algún ejemplo rápido antes de entrar en materia. A mí, hombre, Lamine Yamal, que está en boca de todos. Vinicius me encanta lo atrevido que es y esos jugadores son los que hay que cuidar. A mí me encantan ese tipo de jugadores. Pues no sea todo como tan técnico, no te pasa a vos que ves que muchas veces es todo como muy correcto y este tipo de jugadores son los que me gustan porque como que rompen los esquemas. Tienen descaro, ¿no? Sí, el descaro. Que parece que se había perdido, ¿no? Tanta táctica, ¿no? Todo tan parecía robotizado y otra vez ha vuelto ese talento natural, ¿no? Más de Exacto. plaza de... Tenía la sensación de que estábamos tirando mucho hacia el físico y ahora vuelve el talento natural y eso me fascina. Ujú. Vamos a hablar, bueno, en este podcast tendremos tiempo para hablar de muchas cosas, pero en este primer episodio, cuando todo el mundo, digamos que resalta siempre a los vencedores, a los campeones, queríamos hacer un homenaje a aquellos que se quedan un poco a las puertas, ¿no? De conseguir los títulos o de rozar la gloria. Y habíamos pensado en hablar sobre las derrotas. ¿Cuáles son las derrotas más dolorosas? Porque, bueno, la victoria es fácil de gestionar, ¿no? Emocionalmente, pero las derrotas no tanto. Y muchas veces está ahí la clave para que los deportistas, para que las personas pues vayan engrandeciéndose, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, Julián, yo quería empezar este primer capítulo con una pregunta doble. Primero, ¿cuál es la derrota que más te ha dolido? Y segundo, que esto quizás incluso más importante, ¿duelen más las derrotas cuando las ves por televisión o en el campo, a tu equipo, a tu selección, o cuando eres tú el que está metido dentro del juego? Eh, a ver, si juegas, está dentro del juego, duele mucho, duele más la derrota. Pero sí que es verdad que cuando pierde tu equipo favorito o tu selección, es complicado. Pero a mí personalmente me duele más perder yo un partido. O sea, tengo aquí recuerdos de momentos muy dolorosos y además lo que tú decías, yo creo que en el deporte es más las veces que se pierde que las veces que se gana. Entonces, y muchas veces como que no nos paramos a pensar en eso. O sea, te voy a poner un ejemplo. Derrota que me ha dolido mucho. A mí me gustaba mucho una muchacha en el colegio y yo estaba detrás de ella y entonces me dijo, si ganan el torneo, te acepto la invitación al helado. Oh, yo me volví Superman. Yo me acuerdo de intercolegiado esa semana haciéndome matar. Que ibas a Llegué a la entrenar, ¿no? final, yo no, ya, y la pierdo. No, eso sí que me dolió. Me dolió muchísimo más que me metan 8 goles al Barça o a alguno de los equipos que me gustan. O sea, no, de verdad. Y para vos, o sea, sí, una
una derrota dolorosa. Mira, si tengo que hablarte a nivel de clubes, selecciones y tal, hay una que me tocó especialmente, me imagino que a muchos seguidores de la selección española, que fue en 2002, ¿no? En Corea-Japón, el famoso partido contra Corea. Recuerdo que además El de Joaquín. esa época muchos de nosotros nos levantamos temprano para ver los partidos, con lo que odiaba yo madrugar, imagínate por madrugar para ver un partido de fútbol. Y aquellos 3 goles creo que fueron anulados por Agandura, en fin, fue un palo. Pero sí que es verdad que lo que dices es que las derrotas personales duelen mucho más, las sienten uno mucho más. Y tengo en la cabeza una futbolera, tendría 13 o 14 añitos jugando con el equipo del barrio. Y bueno, tampoco es que fuéramos muy bien, éramos los últimos de la clasificación, pero jugábamos contra los penúltimos. Y era como la oportunidad, incluso había hasta gente en las gradas, ¿no? Diciendo a ver si estos mantas ganan algún partido. Doble presión. Exactamente, exactamente. Bueno, pues lo peor no es que seas el último de la clasificación, sino que todavía puede ser peor y que el penúltimo te meta 14 goles en tu casa. Eso ya creo que no era ni dolor, eso era ya directamente... Pero 14 goles, pero ustedes qué iban, en Sí, muleta sí. o qué. Sí, sí, digamos que, bueno, para que te hagas una idea, ese día el único suplente en el banquillo era el portero suplente, que tuvo que entrar a jugar de centrocampista. Uf. Así estaba el nivelito. Entonces, bueno, ese día el dolor ya se convirtió directamente en abatido, ¿no? Irte a casa totalmente desolado, pensando, bueno, si no le hemos ganado a esta gente, ya que nos espera, ¿no? Yo tengo una que además, digamos que es como doble. Mundial 2014, probablemente una de las mejores generaciones de fútbol colombiano, y el partido más importante de la historia de Colombia realmente ha sido ese, que era los cuartos de final contra Brasil. Y veníamos con un James Rodríguez impresionante, de ganarle a Uruguay. Yo sufrí mucho contra Uruguay porque Uruguay es muy rocoso y sobre todo en los mundiales. Y llegar a la final. Y yo por trabajo estaba en Francia, estaba en un pueblito en el sur de Francia que tenía. Yo trabajaba por entonces en producción de eventos y conciertos. Y me pusieron el concierto a la misma hora del partido. Y yo era por allá escondidito con el celular pues para verme el partido. No pude verlo porque no tenía internet. Bueno, no es como ahora pues que los datos estaba muy limitado. Y yo me perdí ese partido. No lo pude ver. Llegué faltando 5 minutos. O sea, me vi los últimos 5 minutos. Yo no vi el famoso, era gol de Yepes. Sí. No lo vi. Tampoco vi cómo Zúñiga casi deja en silla de ruedas a Neymar. O sea, me perdí muchas. Y esa derrota a mí especialmente es como que... Y te voy a decir una cosa, nunca me vi el partido en diferido, ni grabado, ni nada. O sea, no quiero. O sea, no quiere ver ni los goles repetidos, ¿no? Que no te los vuelvan a poner, ¿no? Si no te pone un poco de malas pulgas, ¿no? Y yo creo que fue como doble derrota, porque perdió Colombia y encima me perdí yo el partido, pero no lo pude ver. Entonces fue como, es una espina que tengo ahí clavada durante muchos años. En definitiva, pues hoy vamos a tratar algo tan común como la derrota, como decimos, y tan enmascarado por la historia, ¿no? Porque normalmente la propia historia ensalza, como decíamos, a los campeones, a los que ganan, pero después los que no lo hacen son la mayor parte, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a centrarnos en este tema, cuáles han sido las derrotas más tristes, más llamativas de equipos que lograron pues marcar una época, de equipos grandes que se fueron a categorías que no les pertenecían por entidad. Y bueno, para ello pues vamos a traer la opinión de un experto, vamos a salir a la calle también a preguntar qué es lo que piensa la gente acerca de este tema. Y bueno, para meternos ya de lleno con esta primera sección, pues vamos a hablar un poco lo que es la definición, según el diccionario de la Real Academia Española, de lo que es derrota. Que aquí, bueno, lo que tengo apuntado dentro de varias definiciones, porque hay como 4 o 5, pero digamos la que más nos interesa es acción y efecto de derrotar o ser derrotado, vencimiento, fracaso, rendición, aplastamiento, paliza, y vencimiento por completo de tropas enemigas, seguido por lo común de fuga desordenada. Que esto es un tema que también nos puede dar mucho juego a la hora de hablar de la derrota. Y para empezar, lo que vamos a hacer un poco es comentar derrotas más dolorosas de la historia, de partidos que tengamos en nuestro recuerdo. Que cuando hablemos de fracaso futbolístico, aunque la palabra fracaso ya veremos que es demasiado fuerte para estos casos, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Porque, bueno, decía Carlos Vilardo, Luis Aragonés, que del segundo no se acuerda nadie, que solamente se acuerdan de los campeones, pero en realidad no siempre es así. Hay veces que nos acordamos más de los subcampeones o de los segundos o de los grandes batacazos que de los que levantaron el trofeo.
Entonces, bueno, vamos a meternos un poco de lleno, Julián, a ver a ti. Pues que los argentinos son muy con eso, con lo de las derrotas. Yo tengo muy fresco, mira, final de la Copa Libertadores 2004, Boca Junior y el Once Caldas. Esa historia además la tenemos en la página web nuestra y es una historia muy, que de hecho se cumplen 20 años, justo. De la que hablamos con Samuel Banega. Con Samuel Banega hicimos una entrevista que pueden verla. Entonces yo tengo el recuerdo de la derrota, lo que tú decías de los segundos, y es porque el entrenador de aquel entonces de ese Boca, que es como el entrenador mítico, que es Carlos Bianchi, no fueron a recoger la medalla de su campeón. Entonces era como muy orgulloso con eso y luego le preguntaron que por qué no fue. Dijo, es que como yo siempre había ganado, no sabía que al segundo le daban medalla. Entonces era como que llamativo. Más perder. Sí. Además recuerdo que en esa tanda de penaltis creo que no marcó ni un gol Boca, los falló todos. La actuación espectacular de Nao. Exacto. Entonces, sí, llamativa esa derrota a mí. Yo es que no sé si es una derrota o un triunfo de Caldas. También depende, eso como uno lo vea. Sí, quizás habría que matizar, ¿no? Porque, como bien decía Bianchi, ellos habían ganado incluso, creo que 2, 3 Libertadores esos años anteriores. Entonces, quizá en ese caso la derrota fuera dolorosa porque no se esperaban quizás que ese rival le derrotara, ¿no? Yo no creo que fuera una derrota suave para ellos. A ellos les dolió, no creo. Una derrota en una final no puede ser suave. No puede ser suave nunca jamás, nunca jamás. Otra que se me viene a la cabeza, yo tengo una porque Medellín, hay mucha rivalidad entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Y entonces durante muchos años nunca habían llegado a la final. Entonces era la primera vez que se enfrentan, yo no me acuerdo si fue en el 2004, 2005, esa final. Y Nacional venía ganando todo, un equipazo tal, y llegaron a la final y la gana Medellín. Pero es que quedó la mitad de la ciudad triste y la otra mitad quedó como feliz. Entonces yo tengo ese recuerdo de tener un primo llorando de alegría y tener otro primo llorando de tristeza. Entonces, uff. ¿Celebras o consuelas? ¿No? Exacto, ¿uno qué hace? Y yo como soy sandía, que yo soy verde por fuera pero rojito por dentro, o sea, voy con el que peor vaya siempre. Yo no es que sea de un equipo o de otro, sino que voy con los de Medellín. Hablando de Libertadores que hablabas antes, se me viene a la mente la de Madrid 2018, Boca River. Uf. Perder con tu... Ahora que hablabas de rivalidad a nivel más de ciudades, perder con tu máximo rival, con tu archienemigo, en una final de Libertadores. Y además que estaba cargada de mucha tensión, mucha emoción. Yo me acuerdo que todas las estrellas europeas se fueron a Madrid a ver el partido. Sí. Recuerdo a Griezmann, recuerdo un montón de jugadores importantes. O sea, ahí es donde sale la esencia de ese fútbol callejero. Y sería interesante que trajeran más cosas así como de Libertadores para Europa, ¿no? Un partido puntual. Sí, cada ciertos años, ¿no? Que la final se haga acá. Lo hace, por ejemplo, la NBA lo hace, con partidos que se llevan a París, que se llevan a Londres, para crear también más ese seguimiento. Sería muy interesante eso. Hay otra, por ejemplo, al año siguiente, para que veas que muchas veces la derrota no es algo definitivo. Y al año siguiente, si en Madrid gana River a Boca, y Boca es el que sufre, digamos, el dolor de la derrota, al año siguiente, si no me equivoco fue en Perú, River contra Flamengo. River ganando todo el partido, llega el tiempo extra, el tiempo de descuento, y Flamengo en apenas 2-3 minutos, Gabigol, le da la vuelta. Eso se me ocurre una pregunta ahí. A ver, ¿tú qué opinas? O sea, es que son emociones muy bruscas. Ganar en el último minuto y como el gol sea medio ilegal, mejor todavía. Es como una alegría. Pero perder en el último minuto, eso sí también es duro. Entonces como una doble emoción ahí. Sí, ¿sabes otro ejemplo, no? Uno de los más conocidos. La Champions del... La del Bayern con... 98-99. Con el Manchester. Ganando todo el partido prácticamente, creo que parecido a la de River, ganando el Bayern desde el inicio. Y creo que fueron los dos suplentes que metió Ferguson, Sheringham y Solskjaer, los que en el tiempo de descuento lo que marcan. Le dan la vuelta. Está ahí esa foto icónica, ¿no?, de los jugadores del Bayern derrotados totalmente. Y el 6-1 del Barça al París, que en los minutos 87, 88 el Barça necesitaba 3 goles. Una remontada parece imposible. O sea, sí, mucha euforia por parte de los del Barcelona, pero la carita de Emery la tengo aquí grabada todavía, no se lo podía creer. Sí. Bueno, sí.
Bueno, ahora que te he hablado un poco de esa, ¿cómo se diría, no? Revancha, ¿no? Con uno mismo, el propio Bayern, al año siguiente, vence al Valencia en penaltis, cuando el Valencia de Cooper había hecho una temporada espectacular. Y fíjate que hilando un poco, estuve buscando la temporada de ese Valencia, y en apenas 2 semanas, un mes, pierde la final contra el Bayern en penaltis, otra imagen mítica de Can consolando a Cañizares, y como a las 3 semanas o 4, última jornada, juegan contra el Barça y pierden con un hat-trick de Rivaldo, que mete el gol ese bueno, mítico de chilena en el minuto, no sé, 80 y pico, 90, y se queda el Valencia fuera de la Champions por ese partido. Es decir, imagínate la sensación de perder una final de Champions y después ya para colmo encontrarte en esa situación, ¿no? Lo que es inigualable a los pobres brasileños es que siempre les toca las derrotas más fuertes. Pero el 1-7 en tu casa contra Alemania, en tu mundial, esa yo creo, yo no soy brasileño y a mí también, yo viendo ahí, yo me acuerdo de David Luiz que lo veía tirado en el suelo, el pobre llorando como un niño. Mundial ese, doloroso para mí también, Sí. doblemente doloroso. Mira, hay una que a mí me dolió, no porque fuera con ese equipo, no, sino yo soy muy de jugadores. Entonces, uno de mis grandes ídolos, como para muchos, es Zinedine Zidane. Entonces, Mundial 2006, yo creo que la mitad del mundo iba con Francia solamente por ver campeona a Zidane. Y esa derrota a mí me dolió mucho. Que es cuando lo expulsan por el cabezazo Sí, famoso cabezazo. a Materazzi. Y además yo me acuerdo que el penalti que falla Francia lo falla Trezeguet. Y yo me acuerdo que yo lo estaba viendo con mi mamá, con una señora amiga de mi mamá. Y cuando está la Trezeguet preparando, este es el máximo goleador de la selección en aquel momento, creo que era. Y digo, este no falla. Y la señora dice, pues los mejores son los que fallan ahí. ¡Pum! Al palo. Yo no. Esa derrota a mí me dolió mucho. Sí. Bueno, hablando de brasileño, por poner un ejemplo diferente que no fuera una final, hace poco estuve viendo un documental sobre Massimo Moratti, mítico presidente del Inter, y en el 2002 se quedaron muy cerca de ganar la Liga, la Serie A, la tenían en la última jornada de van líderes, y pierden con la Lazio y gana la Juventus. Te explico, porque, claro, 2002, ¿qué se te viene a ti el 2002? A mí se me viene una cosa clara, ¿no? En el mundo del fútbol, que es el Mundial, ¿no? De Corea y Japón. La estrella de ese Mundial fue Ronaldo. Pero es que Ronaldo, que venía de atravesar una lesión importante, había incluso forzado para volver con ese Inter y volvió a falta de 10, 8 jornadas. Acabó Ronaldo llorando, porque había hecho un esfuerzo terrible, tenía un equipazo con Vieri, Recoba, en fin, el equipazo que tenía que el Inter de Cooper. Y claro, tener después de, no sé si eran 14 años, la Liga que no la ganaba el Inter, tenerla tan cerquita que depende de ti y en la última jornada palmas. Duele. Mira, el otro día hablando con un amigo mío mexicano, me hizo gracia cómo se mete también en la parte cultural el tema de la derrota. Y por lo visto, esto igual que me lo confirmen los seguidores nuestros mexicanos, pero él me contaba de que creo que Cruz Azul se tiró como 20 años sin ganar la Liga Mexicana, una cosa así. Y de hecho, hay un verbo que ellos usaban así de coña, de broma, que decían que ya cruceazuleaste. Perdió, no sé qué, la estás cruceazuleando. Entonces ya era como que se convirtió casi en broma. Y eso me acordaba que Medellín también estuvo muchos años sin ganar la Liga Colombiana. Y mi papá siempre hacía el chiste a mi tío. Decía que los hinchas de Medellín ya estaban con la mitad de este dedo. Y cuando le preguntaban por qué, dice, porque este año sí, este año sí, este año sí, y luego siempre perdían. Al final hay rotura, ¿no? Exacto, se fue desgastando el dedo de tanto perder. Bueno, hemos hecho un repaso sobre varias derrotas, ¿no? Importante. Bueno, no quería dejarme en el tintero una que fue aquí en Sevilla, donde estamos grabando, hace unos años, Eintracht de Frankfurt Rangers, que bueno, yo viví en un bar con los seguidores escoceses. Sí, y la desolación cuando salimos a la calle, perdieron en penalti y vimos a todo ese ejército, porque no había otra forma de llamarlo, de escoceses, todos tirados boca abajo en el suelo, fue una imagen
y que no se me va a borrar de la memoria y quería aprovecharla para que no se me... Y que, yo me acuerdo que estuvieron como 3 días todavía por ahí bebiendo y borrachos. Yo no he visto gente que beba más que los escoceses. Sí, debe ser la gente con peores resacas, ¿no? del mundo. Exacto. Pero sin duda la derrota, antes sacabas tú la del Mineirazo, el 7-1 de Brasil, sin duda la derrota más dolorosa de la historia, o al menos la que más repercusión tuvo seguramente en el mundo del fútbol, ocurrió precisamente en Brasil, pero muchísimos años antes. ¿Sabéis cuál es la derrota que estoy refiriéndome? No es otra que el Maracanazo, de la cual vamos a hablar. Y hay una persona, que seguramente te suene, Julián, que nos va a traer un vídeo para explicarnos cuál fue aquel partido y cómo fueron aquellas consecuencias. Vamos a pasar a verlo. Este man narra muy bien esas cosas. Mira. Pasamos a ver el Maracanazo. 16 de julio de 1950, Río de Janeiro, Brasil. El estadio de Maracaná estaba lleno hasta reventar con cerca de 200.000 brasileños preparados para celebrar su primera Copa del Mundo. La fiesta estaba lista y los anfitriones dependían de sí mismos. ¿Qué podría salir mal, verdad? Pues todo. Después de liderar su grupo en la primera fase, Brasil se clasificó para la ronda final, que consistía en una liguilla con España, Suecia y Uruguay. Los locales destrozaron a los europeos, así que les bastaba un empate en la última fecha para ser campeones. Por su parte, los uruguayos llegaban sin hacer ruido, como el invitado que se cuela en una boda. Primero habían empatado con los españoles y luego habían vencido a los suecos, con remontada incluida. Si bien nadie esperaba nada de ellos, era un equipo con un gran espíritu competitivo. Entonces llegó el día más esperado, el partido decisivo entre los dos únicos aspirantes. Friaca abrió el marcador en el minuto 47. Las gradas ya lo celebraban como si fuera el carnaval. Sin embargo, en el minuto 66, Schiaffino empató y el silencio se apoderó del estadio. En mitad de un ambiente enrarecido, los brasileños buscaron la victoria, ya que no querían ser campeones en Pataní. Pero Uruguay se fue animando. Cuando todos pensaban que aquello no podía ir peor, Giglia anotó el segundo de los visitantes. En ese momento, el público se quedó más quieto que cuando el vecino te pide que bajes la música. En vez de un estadio de fútbol, el Maracaná parecía una biblioteca. Los jugadores brasileños estaban desolados, mientras que los uruguayos celebraban el robo del siglo. De hecho, la ceremonia de entrega se canceló. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, solo pudo acercarse al capitán celeste, Obdulio Varela, para un breve apretón de manos y darle el trofeo casi a escondidas. El Maracanazo supuso la caída de un imperio que aún no lo era. Para Uruguay fue la gran hazaña de su historia deportiva. Para Brasil, la mayor vergüenza nacional. Alcides Guillá, héroe del segundo gol uruguayo, lo resumió bien. Solo 3 personas han logrado silenciar el Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Sin duda, aquel partido marcó un antes y un después en la historia del fútbol brasileño, que a partir de entonces comenzaría su etapa más exitosa. El Maracanazo nos demostró que en el fútbol casi todo es posible. Por ello, sigue vivo como una de esas historias que te cuentan tus abuelos y todavía no te puedes creer. Bueno, ese ha sido el vídeo que os hemos traído sobre el Maracanazo, sobre el cual yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha escuchado hablar alguna vez. ¿Lo he narrado bien o no? Está bien, está entretenido, está dinámico el compañero, tal como cuenta las cosas. Quería preguntarte un poco, bueno, ya que te documentaste sobre el tema, ¿cuáles son tus reflexiones acerca de cómo el fútbol puede incluso cambiar a una sociedad como la brasileña? Pero es que el fútbol también, no me acuerdo quién decía de que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, algo así. Entonces, hay varios autores a los que se le ha atribuido esa frase. Sí, bueno, dentro de un año me la van a atribuir a mí. Entonces, no, a mí me llamó mucho la atención y es, claro, es que el fútbol en Brasil, yo creo que hay que vivir y estar allá para entender socialmente lo que eso significa. O sea, Brasil, sitios como Brasil, como Argentina, el fútbol tiene un nivel social y cultural muy, muy fuerte, está muy arraigado. Entonces, claro, y ponte 70 años para atrás, cómo era aquello, y esa mega Brasil que de los 11 que jugaban, 10 eran número 10 en cada equipo, que era otra época. Entonces,
Pero sí, como estas son muchísimas cosas. O sea, como el fútbol traspasa cosas que van más allá del deporte. Sí, hay uno de los que más sufrió aquella derrota fue el portero, Moacir Barbosa, Claro. que estuvo hablando sobre ello durante mucho tiempo. Dijo algo así como que la condena máxima en Brasil eran 30 años, pero para él ha sido toda la vida. Y estuve leyendo que incluso fue a animar en el Mundial 94, Estados Unidos, fue a animar a la selección de Brasil y no le dejaron en la concentración previa entrar. Superstición. Exactamente. Decía, bueno, no sé si fue Mario Zagallo o uno de su cuerpo técnico, que decían que daba mala suerte y que Moacir no podía entrar allí. Nosotros los llamamos cábalas, que es como rituales previos a cualquier cosa, como para suerte. Y en la Copa América pasó que no sé cuántos partidos llevaba sin perder Colombia, y era porque el entrenador, Néstor Lorenzo, no se cambiaba, siempre iba con la misma chaqueta. Entonces se creó ahí como un aura de superstición alrededor de todo eso. O ¿te acuerdas del reportaje de Bilardo? Sí, te voy a comentar, uno de los reyes de las cábalas, desde luego. Sí, sí, que el tipo que tenían que ponerse un muñeco con la ropa de Maradona, que no sé qué. Tenía Bilardo incluso la anécdota o la costumbre de que tenían que llamar por teléfono, ¿no? Antes de los partidos, tenía que responder siempre el mismo. Y el orden de las canciones que se ponían en el autobús, que siempre era el mismo. Ya, yo creo que ya es casi un trastorno. Pero cuando no lo miras, si tú te fías, nomás la salida de los jugadores, hay como rituales. El que se pone de último, el que quiere estar siempre adelante. Y siempre son los mismos. Ronaldo pegaba 3 saltos antes de entrar al campo. O el tema del respeto, no pisando el escudo cuando está Entonces hay como un montón de cosas. O cómo te culpan de derrotas porque antes de salir a la final tocan o miran la copa. Es como que... Y además que cuando prohíbes algo, como que te cuesta más evitarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Te imaginas que una derrota dependiera de eso? O sea, es como... Pero yo creo que ya uno ahí con el run run. Ay, toqué la copa y ya perdemos. En próximos capítulos podríamos anotar este tema para hacer uno especial hablando sobre cábalas, que incluso en África, en algunos países, tienen hasta no sé si lo siguen teniendo, pero tenían hasta un hechicero asignado a la selección por estos temas. Sí, es súper curioso. Uf. Pero mira, que hay, hablando de derrotas, yo no sé si derrotas, pero sí que pienso en equipos grandes que tenemos ahí y que luego no terminan luego nunca ganaron nada. O sea, yo, por ejemplo, yo pienso en Colombia. Colombia nunca ha ganado nada en fútbol. Y sin embargo, nuestro deporte no es el ciclismo, que sí que hemos ganado. Bueno, aquella Copa América, ¿no? Que no se le da quizá valor, ¿no? El 2001. Claro, pues salvo eso. Y es como que en Colombia siempre hemos estado acostumbrados a la derrota. Y ahora que tenemos una selección, pero al final lo piensa y no hemos ganado nada. Entonces, o la Holanda de Cruyff, que ya hablaremos al detalle de eso. O sea, revolucionó el mundo del fútbol, jugadorazos, Cruyff, la naranja mecánica, el fútbol total. Es muy, muy particular porque uno ve esa selección, cuando uno ve videos, y parecían psicópatas todos corriendo, porque no había como un orden específico a la hora de las posiciones, y cada uno como que podían ir moviéndose, y es lo que denominaban el fútbol total. Y esa Holanda nunca ganó nada. Perdió el Mundial del 74 y luego perdió también la final del Mundial del 78 con Argentina. Pero guárdatelo, Julián, porque en la sección que viene después de la que vamos a anunciar vamos a hablar un poco de eso. Pero antes queríamos hacernos unas cuantas preguntas, ¿no? Sobre la derrota, cuál es la más dolorosa, ¿te duele más la derrota cuando es tu equipo o cuando estás tú jugando? ¿Cómo superas la derrota? ¿Qué maneras tienes de reponerte, de buscar esa revancha? ¿Cómo la encaras? Y sobre todos estos temas, sobre todas estas preguntas que nos hemos hecho, hemos querido salir a la calle con nuestra compañera Fabiana a preguntarle a la gente, ¿no? Pues un poco cómo ven este tema, ¿no? La derrota, el fracaso, el cómo reciclarte para salir adelante. Así que bueno. Eso va a ser divertido. A ver qué responde cada uno, ¿no? Sí, porque cada uno tiene sus historias de derrota. Va a ser muy divertido. Sin tardar mucho más, le damos paso a Fabiana, que nos cuenta desde la calle esta perspectiva sobre la derrota. Hoy, en Rondo Magazine, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente sobre las peores derrotas y cómo las gestionan. Acompáñenme.
¿Cuál es su equipo? Barcelona. Yo del Sevilla. Del Betis. ¿Cuál ha sido la peor derrota para ustedes de su equipo? La que han sufrido más. El 8-2 ante el Bayern de Múnich. Cuando nos eliminó el Sevilla en Europa League en los penaltis. El 4-0 en Anfield, el Barcelona contra el Liverpool. Ante el Barça en la final de la Copa del Rey. La Vinotinto Sub-20, final del Mundial, contra Inglaterra. Un partido, primera vez que teníamos chance de ganar algo como la Vinotinto. Y bueno, la Vinotinto como siempre decepcionó. ¿Cómo la gestionaste? Pues era muy chico, la verdad que... Yo que sé, al siguiente día fui al instituto con la camiseta del Betis. La verdad que sentí alivio porque en ese momento que se tiene de ser el entrenador del Barça, o sea, que bastante alivio. La gestión es terrible, o sea, le deseé el mal a Solán, que quise que tuviese una mala carrera. Hoy en día le va bien y me molesta todos los días, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué te duele más? ¿Cuando pierde tu equipo o cuando juegas tú el partido y lo pierdes? El equipo. Cuando pierdo yo, que cuando pierden mis equipos. No, cuando veo al Betis perder. Sí me duele cuando mi equipo pierde, porque uno espera una semana esperando a ver a su equipo ganar y después de todo ese tiempo que pierda es una desilusión. Entonces, Pues bueno, nada, chicos, muchas gracias. Oye, qué particular esta gente, las derrotas de la gente, que ves cómo es cuestión de perspectiva. O sea, lo que a uno le duele, a otro no. Entonces, a mí me encantan este tipo de cosas de escuchar a la gente en la calle, porque luego te llevan respuestas muy, muy particulares. Sí, sí, y lo que te comentaba, ¿no? La manera de cada uno de encararlo, de afrontarlo, unos con, a lo mejor con más guasa, con más comedia, ¿no? Y los otros con más tristeza. Tiene muchas caras la derrota. Exacto. Es curioso, ¿no? Bueno, ya Julián lo adelantaba un poco antes. He tenido casi que pararlo para que no se escape más información de la que habíamos preparado. Vamos a hablar ahora sobre grandes equipos que marcaron una época y no fueron campeones. Julián. Bueno, lo Me dije adelantabas antes, algo. el fútbol total de la naranja mecánica, con Cruyff como cerebro máximo, la gran revolución del fútbol que incluso influye actualmente, pues porque al final el Barça de Guardiola, este juego tan vistoso, pero Holanda nunca ganó nada. O sea, de hecho está marcada por dos grandes derrotas, como te dije, la derrota, y eso que arrancan con Alemania en el 74 puede ser, con gol de Nesken, Sí. y terminan perdiendo luego 2-1. 4 años después, que sí que es verdad que fueron con menos estrellas, porque había, no recuerdo bien, no fue Johan no fueron Cruyff. Johan Cruyff, porque tenían una movida política también ahí, y llegan a la final contra Argentina y la pierden en la prórroga, con el famoso gol del matador Kempes, que por cierto no sigue, seguidor nuestro, Sí, sí, es cierto. gran Kempes. Entonces para mí Holanda es eso, es como, sí, revolucionó todo, fútbol total, la presión alta, la presión intensa. Uno ve esos partidos ahora y en serio esta gente está loca, ¿cómo podían correr así? Y sin embargo nunca ganaron nada. Y mira que bueno, que era un buen equipo. Si hablamos de Alemania, era un buen equipo, el equipo de Beckenbauer, Torpedo Müller. Pero la gente se acuerda muchísimo más de la naranja mecánica. ¿Es verdad? Exactamente. Digamos, fue más influyente para las generaciones posteriores. ¿no? Todavía. Probablemente el otro día intenté buscar una camiseta de esa Holanda y agotada. Es muy difícil. O sea, la gente todavía tiene en la memoria colectiva esa gran selección, que al final siempre perdió, porque no ganó nada. Pero bueno, ya Del Bosque luego nos contará si se gana o se pierde. Sí, un poco la dimensión del fracaso y la derrota, ¿no? Sí. Los matices que lleva eso, ¿no? Exacto. Porque ya de por sí, bueno, el llegar a una final de un campeonato del mundo debería obligatoriamente verse como un éxito, más allá de que acabes ganando el trofeo, ¿no? Tú que eres más de anécdotas, seguro que tienes algún equipo mítico que también Yo- recordado por las derrotas. Yo tengo uno que digamos que es el precedente de esa naranja mecánica, que es la Hungría de los años 50. De los años 50 de Cibor, Koksip, liderados por Pancho Puskás, por Ferenc Puskás, mítico delantero de Real Madrid sobre todo. Y El premio Puskás, por él. exactamente, el gol, Que es el el mejor gol del año. Y bueno, tiene una historia súper curiosa esa selección. Porque bueno, ellos venían, sí que es verdad que tiene ese matiz de que habían ganado los Juegos Olímpicos en el 52. Pero bueno, una selección más amateur. Y eso causó mucha sensación en el resto del mundo, ¿no? Incluso, fíjate, antes de irme a lo principal de esta historia, la selección inglesa, tú sabes cómo son los ingleses con el mundo del fútbol, ¿no? Son siempre muy orgullosos, pese a que
les ha ido como les ha ido últimamente. Pero los ingleses, viendo que esa selección húngara estaba dominando Europa prácticamente, pues quisieron organizar un amistoso entre lo que era la selección inglesa y la supuesta, para ellos, mejor selección del mundo. Pues Inglaterra, que llevaba toda su historia sin perder contra una selección fuera de las islas, de fuera de las islas en Wembley, invitó a Hungría con tal de mostrarse al mundo y decir, no, pues nosotros somos mejores. Y perdieron 3-6. 3-6. Bueno, los ingleses, no contentos con eso, quisieron una revancha. Esta vez dijeron a los húngaros, no, pero no vamos a estar nosotros siempre yendo a Wembley, ¿no? Una revancha en nuestro campo, en nuestro... Adivina cuánto le cayó. 7-1 le cayó a Inglaterra. 7-1. No era suficiente acabar con la racha de imbatibilidad en Wembley contra equipos, digamos, del continente, sino que además quiso ir más allá y le pintaron la cara, ¿no? Bueno, llega el Mundial de 1954 en Suiza. Y Hungría llegaba como una de las grandes favoritas, como no cabía duda. Y pasó por encima de sus rivales. Atento, porque en la fase de grupo a Alemania Federal le endosa 8-3. Pasa con Turquía, creo que son nuevos, 10-0. En fin, digamos que se pasea hasta que llegan los cuartos y las semis en las que juega contra Brasil y Uruguay. Ya se pone serio. Ahí se pone un poquito más serio, se pasea. Y la final, adivina contra quién es. Contra el primer equipo al que me enfrentan en ese mundial, Alemania. Esa final que se conoce como el milagro de Berna, que el partido creo que no está entero, hay parte solamente, incluso hay alguna película y tal, fue una de las mejores finales de la historia, considerada una de las mejores finales de la historia de los mundiales. Porque con el milagro de Berna, al cual Hungría llegaba con 33 partidos seguidos invicta, este dato porque es importante, Hungría a los 10 primeros minutos se pone 2-0. Claro, todo el mundo pensaría, esto va a ser un paseo. Aquí no hay nada que hacer. Digamos, la lógica sigue su curso. Bueno, pues resulta que a los 10 minutos siguientes, Alemania empata y se pone 2-2. La gente se queda un poco... Bueno. Porque hay que tener en cuenta una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe. Que la mayoría de los jugadores de aquella selección alemana no eran profesionales. Porque la Bundesliga todavía no se había creado. Entonces jugaban en ligas regionales. Compara esto después con los jugadorazos que tenía Hungría, que ya te digo, jugadores que después jugarían en el Madrid, los mejores equipos otra de Europa. época, impensable hoy día. Impensable totalmente. Últimos minutos, marca Alemania, no sé si 80, ya no recuerdo. La gente se vuelve loca y todavía da tiempo a que empate Puskás. ¿Qué pasó? Que anularon el gol por un fuera de juego que según las crónicas era medio inventado. Por darle un poco la vuelta a la historia, adivina de dónde era el árbitro. ¿De dónde? Sorpresa. Inglés. Inglés. Y el linier que anuló el gol era de Gales. Se movía un poco todo en el mismo... Y bueno, y finalmente, pues Alemania consigue su primer mundial, el primero de su historia, 3-2, derrotando a Hungría. Y aquella Hungría, pues ya como selección, digamos que a nivel de clubes sí aguantó todavía, pero como selección, pues lo que parecía que iba a ser una gran dinastía. O sea, quedaba ahí, ¿no? Se fue hace mucho que no... a un declive progresivo. No sé si en el 90, ¿no? Hace tiempo que no va... Hablando ya de ingleses, se me viene a la cabeza, Bueno, ¿sabes quién? Mentira, en este último mundial estuvo, ¿no? No, el último Eurocopa, la última Eurocopa es verdad, pero mundiales no ha estado. Es verdad que el declive ha sido, a nivel mundial, ha sido total. Ha sido brusco. Ya que hablamos de ingleses, ¿sabes quién se me viene a la mente? Es que yo no sé si es derrota o ausencia de títulos. Harry Kane, que hasta ahora, hoy, el día de grabación de hoy, no ha ganado nunca un título. Ni uno. Y mira que se fue al Bayern, que se supone que gana muchas cosas al año, y no ganó. Porque estas cosas me gusta consultarlas bien porque... No sé si ha ganado ahora Supercopa o algo de Alemania. Eso es lo que quiero mirar, porque Capaz muchas veces que la perdió. Un gran título estamos seguros de que no ha ganado. No, eso sí seguro. Pero hay muchas estrellas que luego no ganaron. Ronaldo creo que no ganó Champions League. Ronaldo Nazario. No ganó Champions League, efectivamente. Ibrahimovic nunca ganó Champions League, tampoco. Y mira que estuvo en los grandes equipos de Europa. Roberto Baggio. No ganó ni Mundial ni Champions. Y Messi por poquito, por los últimos 4 añitos así que tuvo gloriosos, pero
Que esa es otra gran historia de constancia. ¿Cuánta caña le dieron a Messi durante toda su carrera en Argentina porque no ganaba nada con ellos? De hecho, renunció creo que 1 o 2 veces a la selección porque ya el tipo no podía con la presión. Y mira, ¿quién iba a pensar que el final de su etapa con la selección argentina iba a ser así tan glorioso? El más exitoso. Es que han ganado, ¿qué? 2 Copas Américas, el Mundial. Bueno, la Copa que jugó contra Italia, ¿no? Sí, la finalísima. La finalísima. Sí, sí. Sin embargo, es lo que hablamos, que ya el llevar a tu selección a una final de un Mundial debería considerarse un éxito, como le pasó a Leo en 2014, 2014. ¿No? Otra vez ese Mundial que me persigue. Pues íbamos a hablar un poco también sobre este tema, ¿no? Grandes jugadores que no han ganado grandes títulos, ¿no? O que les falta un gran título, ¿no? Que por cierto, estaba buscando aquí Kane y no tiene ni un solo título, ni uno. Pues yo es que pensaba, digo, a lo mejor tiene una Copa de la Liga con el Tottenham. No. Todos son premios individuales, colectivos ni uno. Es increíble, ¿eh? Yo creo que este año ya sí le toca. Ya sí le toca. Mira, yo tengo apuntado unos cuantos jugadores con este tema. Sin Mundial, por ejemplo. Neymar. El propio Puskás hemos hablado. Cruyff. Eusebio. Pues que Neymar encima se va a retirar. Y a mí me hubieran dicho hace 10 años que Neymar no iba a ganar un Balón de Oro, yo no me lo hubiera creído. O sea, es que de los últimos 10, 15 años para mí es de los talentos más sublimes. Parecía el que estaba destinado, ¿no? Parece ser que estaba Sí, destinado era como el heredero y se quedó ahí en una cosa muy rara. Y bueno, que el Paris Saint-Germain, yo no sé si se puede entender como derrota de que no haya ganado una Champions después de tanto dinero invertido. El City se salvó ya, pero... Sí, puede ser. Puede ser con tanto dinero y tantas estrellas porque, bueno, dentro de... Sí que es verdad que después, quitando Mbappé, ¿no? Hasta el día de hoy, después el resto sí ha ganado, pero no en el París, claro. O como club, es como que sí lo ha ganado todo, pero menos la Champions. No sé si se entiende como una derrota. O los propios ingleses, ¿no? Todos los grandes jugadores ingleses que ha habido y solamente el Mundial de 66 y a raíz de ahí hablamos de Kane, pero bueno, Beckham, por ejemplo, tampoco ha conseguido títulos a nivel de selección, ¿no? A nivel de clubes sí, con el United, pero no a nivel de selección. Tengo apuntado más nombres, Figo, Raúl, Riquelme, hay muchos jugadores que no tienen Mundial y han marcado una época. Y hay uno que a lo mejor te sorprende, que es muy llamativo. Me encontré esto el otro día por las redes y digo, me viene bien para el tema, que es Maldini. Maldini no tiene un Mundial. Y será de los jugadores. Y pensamos como que sí, ¿verdad? Está ahí como que sí ha ganado. Además que creo que renunció a la selección, no sé si un año antes del 2006 o una cosa así. No, y lo vi el otro día. También lo llevó Cannavaro, se llevó su Mundial. Dijo Maldini algo así, porque lo tengo aquí apuntado. Dice, yo soy el jugador más perdedor de la historia. ¿Vale? Gané 5 Champions, pero perdí 3 finales europeas, una Supercopa, 3 intercontinentales, una final del Mundial, una de Eurocopa, semis de Mundial y podría seguir un rato más. Tomo esas finales perdidas como parte del juego. Claro, pero no era... Jordan no era el que decía que sabía tirar muy bien por todas las veces que había fallado. Que había fallado, efectivamente. Yo creo que ha sido un tema muy interesante esto de la derrota. Me ha gustado mucho para empezar y para abrir nuestro primer podcast. Sí, además, bueno, Julián lo adelantaba hace unos minutos que íbamos a traer la opinión del experto en palabras de un grande. Este sí que tiene muchos títulos en su palmarés. Sí que ganó. En su palmarés. Entonces, bueno, viniendo de una persona que lo ha ganado todo, pues merece la pena escuchar lo que tiene que contarnos sobre la derrota y el fracaso don Vicente del Bosque. Después de Kiev en 2012, hemos seguido en la misma línea prácticamente, salvo las fases finales. Las fases finales de Brasil, las fases finales de Francia, que no dimos lo esperado, todo el mundo pensaba ya, pero yo creo que en las fases previas a los partidos de clasificación estuvimos bien, hemos mantenido, fíjate, en total sumamos 36 partidos, o sea, 18, me parece que perdimos solo uno de 36, uno contra Eslovaquia en el último momento, empatamos 2, el resto eran todo victorias, es decir, que mantuvimos ese tono competitivo en la fase previa. Y sí, nos estuvimos bien en Brasil y nos estuvimos bien
en Francia. Pero Francia, por ejemplo, que Italia, que nos eliminó a nosotros, duró 4 días más que nosotros, no creas que tampoco. Y solo ganó Portugal, porque solo gana uno, entonces los demás, todos no fracasan. ¿Entendéis lo que os digo? Es que estamos, yo creo, trasladando a la gente como que es un fracaso. Hombre, fracaso. Hay 200 y pico países que empieza un mundial, solo gana uno, eso es la leche, claro. Porque los demás no son todos fracasos. Yo creo que estamos mandando un mensaje de antideportividad o de falta de deportividad grande a la gente joven. Porque yo he leído, antes de ir a Francia, decían, la selección española está obligada a ganar, hombre, obligada a ganar. Obligada estará Inglaterra, que lleva unos cuantos años sin ganar, o obligada estará aquellas que han estado alejadas de los grandes éxitos. Pero nosotros no, obligados no. Pero sí es necesario que queramos competir. Y eso lo hemos hecho bien, yo creo. Incluso en estos momentos también, de no cumplir con el objetivo final. Siempre una alegría escuchar a Vicente del Bosque, o sea, y esa reflexión sobre entender la derrota o las victorias, me gustó mucho. O sea, un mundial son 32 selecciones y solo gana una. Bueno, son 32, pero lo que dice, ¿no? Que antes para clasificarte ya son 200. Entonces no es que pierdan 100 y pico, o sea, que ganar es muy difícil, uno lo piensa. O sea, una Champions, muchas veces hay presión con muchos equipos y parece que hay que ganar la Champions todos los años. De ahí tanto mérito lo que está haciendo el Real Madrid en las últimas décadas. Porque el nivel que hay de competitividad y que gane cada año... Claro, la constancia es la que realmente te eleva, ¿no? A otro nivel. Exacto. Entonces, eso yo creo que es una muy buena reflexión. Se usa un poco, como dice Vicente, ¿no? Un poco la palabra fracaso demasiado a la ligera, ¿no? Yo creo que sí. Muchísimo. Y también con vistas a los niños, ¿no? Que los niños también entiendan que no siempre hay que ganar. O sea, que de hecho lo normal es perder en el deporte. Es lo más común. O sea, yo, por ejemplo, yéndome a otro deporte, a mí me llamaba mucho la atención porque en el enfrentamiento siempre, yo soy muy del tenis, de Federer y Nadal, yo decía, yo creo que Federer es el tipo que más finales ganadas ha perdido. De tener el partido ya súper ganado, y tú lo sabes, y desconectaba y chao. Y Nadal es el tipo... Revés. Y Nadal es todo lo contrario, era como que el tipo que más finales perdías ha terminado ganando. Era como impensable. Entonces, esa parte mental a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Un poco como algunas de las últimas Champions del Madrid que comentabas, ¿no? Que parecía que lo tenía perdido y al final gana. Cuando pasa muchas veces quizás no sea tan casualidad. Sí, ¿no? A los que no son del Real Madrid les duele un poquito. Sí, claro. Sí. Bueno, al final, mientras seamos capaces de aprender de la derrota y saber cómo gestionarla, digamos, para salir adelante, para mejorar ya no solo como deportista, sino como persona, pues podremos, digamos, aprovechar de manera positiva esos palos, ¿no? que son necesarios, porque realmente, ¿quién gana sin antes no haber perdido, ¿no? Exacto. Bonita reflexión. Te ha quedado muy poético. Sí, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. No quería despedirme sin daros las gracias a todos los que habéis invertido un poquito de vuestro tiempo. Y dale like y seguirnos, que nos va a ayudar mucho. Y todas esas cosas que se dicen para que el algoritmo de YouTube ayude a crecer esta historia. Y por favor, si quieren temas, que hablemos de algún tema, también hay que invitarlos para que nos digan, oye, pues vamos a hablar de tal tema. ¿Por qué no? Que comenten en el vídeo, tanto, bueno, las cosas que les ha gustado, las cosas que no, temas futuros, como dice Julián, ideas, en fin, cualquier cosa que se os ocurra. Y como dice, no olvidéis seguirnos en las plataformas que estamos. Ya iremos en las redes sociales anunciando el próximo podcast, incluso seguramente también más de uno con los próximos temas. Y nada, esperemos que les haya gustado. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias.